Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean una vez más bienvenidos en esta hora de la noche de hoy, lunes 19 de julio del año 2021. Recuerda que este espacio lo hemos titulado Escuela Bíblica en Casa y estamos haciendo un estudio sistemático del primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, el Bereshit en el hebreo, que tiene que ver con el comienzo, el origen, el inicio, el nacimiento de todas las cosas, de toda la creación estipulada por Dios. Bien, estamos entrando al capítulo 11 de este hermoso libro del Génesis, del Bereshit. Estamos entrando, hoy iniciamos el capítulo 11 y quiero que vayamos de una vez en materia. Abra su Biblia allí en el capítulo 11 del Génesis. Esta es la primera parte del Génesis, es decir, la primera parte nos habla de la creación, nos habla de la caída, nos habla del diluvio y nos habla de la Torre de Babel. Así que téngalo muy en cuenta esa primera parte del Génesis, del Bereshit, del primer libro de la Biblia. Tiene cuatro temas interesantes, cuatro temas importantes o centrales que están en el capítulo 1 hasta el capítulo 11 del Génesis, que son la creación, la caída, el diluvio y la Torre de Babel. Así que prácticamente ya estamos llegando al final de esa primera parte de este libro del Génesis y hoy vamos precisamente a entrar en esa última parte del libro del Génesis, en el capítulo 11, y tiene que ver con dos temas muy interesantes acá este capítulo 11. El primer tema es, como ya decíamos hace un momento, la Torre de Babel, la construcción de la Torre de Babel, y la segunda parte tiene que ver allá desde el versículo 10 hasta el versículo 32 de este capítulo 11 y tiene que ver con toda la descendencia de Sem. Recuerde que los semitas son la descendencia por cuyo linaje vendría el Mesías, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Así que de aquí en adelante el escritor se va a centrar más en esa tribu o más en esa descendencia, en ese hijo de Noé, ese tercer hijo de Noé, la tribu o la descendencia de Sem, y va hasta Abraham, por allá comenzando ya el capítulo 12, porque a partir del capítulo 12 se va a hablar ya de Abraham. Así que dos divisiones de este libro del Génesis: la construcción de la Torre de Babel, del capítulo 11, versículo 1 al versículo 9, y la descendencia desde Sem hasta Abraham, desde el versículo 10, toda su descendencia, hasta el versículo 32, para dejarnos en preámbulo, en introducción o una manera introductoria al capítulo 12, que es donde nos habla ya más exactamente de Abraham y toda su descendencia. Bien, ya estando en el capítulo 11 del Génesis, vamos a leer apenas unos versículos. Es decir, hoy vamos a leer lo que atañe a la construcción de la Torre de Babel, que está entre el versículo 1 y el versículo 9 de este capítulo 11 del primer libro de la Biblia, del Bereshit, el inicio de todas las cosas. Entonces, comencemos leyendo esta primera porción de la bendita palabra del Señor, la Torre de Babel, versículo 1 al versículo 9 de este libro del Génesis capítulo 11. Dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera. Versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos
y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda, y él habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Capítulo 11 del Génesis, versículo 1 al versículo 9. Bien, como ya les decía hace un momento, aquí vamos a tener como tema en estos primeros versículos la construcción de la Torre de Babel. De hecho, en el versículo 1 hasta el versículo 4 dice, leámoslo de nuevo, versículo 1 al 4, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagamos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Así que aquí se nos habla de que está toda la tierra después de que fueron esparcidos, después de que a Noé se le dio la orden: ir por toda la tierra, fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Fue la orden que Dios le dio a Noé. Con eso terminamos el capítulo 10 del Génesis. Y pues muy seguramente Noé pues hizo bien la tarea que Dios le había encargado. Sin embargo, se nos dice aquí que toda esa generación, toda esa descendencia hablaban un solo idioma. Y se está hablando de toda la tierra. No sabemos a ciencia cierta qué idioma o en qué idioma se expresaban los habitantes de la tierra de esa época. No lo sabemos. Pero el detalle importante aquí es el reconocimiento de que hablaban un solo idioma. Eso es lo único que nos dice el texto, que hablaban un solo idioma y que todos se entendían. Así que es conveniente aclarar que a partir del versículo 2 aquí, donde se nos dice de la siguiente manera: y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Cuando se está hablando de esta clase de personas, pues ahora se está hablando de solo una parte que había salido, que se había esparcido por toda la tierra. Aquí se va a hablar solamente en detalle de una sola parte de toda esa humanidad. Es decir, que se desplazaba en la dirección del este, es decir, de Mesopotamia, a la tierra del Sinar. ¿Después de qué? Después de la dispersión del diluvio, cuando el Señor le dijo a Noé que llenara la tierra. Pero aquí en este versículo 2 se hace una claridad que solo es una parte de toda esa dispersión a la cual el relato a partir de aquí en adelante se va a centrar. La llanura aquí mencionada pues estaba situada en el valle del río Tigris y el río Éufrates, recordémoslo, por allá en Mesopotamia. Y cuando en esa zona no había piedra, porque como no había piedra, allí se cree que no había piedra, entonces tuvieron que fabricar, dice allí el texto, ladrillos. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Es decir, ellos empezaron a hacer ladrillo porque no hicieron la Torre de Babel con piedra. Muy posiblemente no la encontraron y tuvieron que empezar a fabricar ladrillo para fabricar esa famosa Torre de Babel. Bueno, entonces la torre de Babel, pues uno se imaginaría que es una estructura larga que va hasta el cielo, que crece y crece hasta tocar prácticamente las nubes del cielo. Uno pensaría que esa es la famosa Torre de Babel, pero en realidad la Torre de Babel era un sigurat, con Z, un sigurat que no pudo acabarse. ¿Cómo si un sigurat? Permítame darle una explicación de qué es o qué era
un sigurat. Un sigurat dice construcción de origen sumerio y asirio, que estos eran dos imperios también arcaicos, que consiste en una torre piramidal. Váyase llevando la idea. Piramidal. Y escalonada de base cuadrada, con terraza, muros inclinados y soportados por contrafuertes revestidos de ladrillo cocido, que culmina en un santuario o templo en la cumbre, donde había un altar en el que ocasionalmente se celebraban sacrificios humanos y al que se accede a través de una serie de rampas. Es decir, era como ver una pirámide con varios pisos. Esa era más o menos, ese es un sigurat, es una pirámide cuadrada, sencillamente, que va teniendo varios pisos y va de alguna manera, de alguna manera piramidal, van alrededor, escalones subiendo hasta llegar a la cima. Y en la cima se cree que habían templos allí, y en esos templos se adoraba el sol, se adoraba la luna, se adoraban las estrellas, y de vez en cuando se hacían sacrificios humanos. Entonces, vamos mirando que esta torre, pues es eso, era un sigurat. Y esos sigurat, pues finalmente se conservan algunas ruinas de esos que quedaron, porque no fue el único que se construyó. Así que, por ejemplo, en el valle de los ríos de Tigris y Éufrates, como acabamos de decir, y concretamente en las ruinas de la ciudad de Ur de los Caldeos. ¿Qué nos dice Ur de los Caldeos? En el capítulo 12 vamos a encontrar un personaje que viene de allá, de Ur, de los Caldeos, don Abraham. Sí, señor, él viene de Ur de los Caldeos, donde vivió él. Entonces mire que donde vivió Abraham era una región donde se adoraba al sol, la luna, se fabricaban sigurats, es decir, esas torres piramidales, y al final, allá a la cúspide de esas torres, siempre se erigían templos donde se fabricaban o se hacían sacrificios humanos. Aquí tiene que ver un poquito con lo que Dios le dijo a Abraham cuando le dio la orden de que sacrificara a su hijo Isaac. Para Abraham no era nuevo que un Dios le demandara hacer sacrificios humanos. Abraham tal vez podría pensar, este Dios es como el Dios de Ur de los Caldeos, de esos dioses donde nosotros no, sino donde se acostumbra, tal vez pensaría él, donde se ha acostumbrado a levantar adoración al sol, a la luna, a las estrellas, y de cuando en vez, para opacar o aplacar mejor la furia, la ira de esos dioses, porque esos dioses eran gruñones, eran dioses paganos, eran dioses iracundos, eran dioses inaccesibles, y para de alguna manera aplacar la ira de esos dioses, pues tocaba ofrecerles sacrificios humanos. Así que cuando Abraham viene de Ur de los Caldeos, pues para él no es nada nuevo cuando el Señor le dice, Abraham, sube con tu hijo al monte y sacrifícalo. Él tal vez asociaría eso con los dioses de la tierra de donde él venía. Pero cuando Abraham estaba, o mejor, Abraham pudo haberse dado cuenta de que ese Dios era diferente. Cuando el Señor le dice a Abraham, Abraham, detente, detente. Allí Abraham empieza a entender que definitivamente ese Dios era diferente a los dioses de Ur de los Caldeos, a los cuales adoraban en esos sigurats, es decir, en esas torres piramidales, como también era un ejemplo de la torre de Babel. Así que él entiende que Dios es un Dios de amor, pero cuando lleguemos al capítulo 12 y hablemos de Abraham, lo vamos a explicar en más detalle. Simplemente quiero aquí dejarle una pequeña reseña. Bien, así que la ciudad, pues, surgió como una muestra de la creciente, prácticamente, arrogancia de la raza humana. Esa torre de Babel que empiezan a establecer estos hombres fue una expresión de la rebelión prácticamente de la humanidad hacia Dios o contra Dios. Aparentemente, pues, recordemos a un personaje, Nimrod. ¿Se acuerdan de Nimrod? Ese hombre que dice que fue el primer hombre poderoso en la tierra. Se cree que muy posiblemente fue todo esto orquestado por Nimrod, quien edifica una ciudad, pero que también a la vez edifica
una torre, pues de alguna manera para mostrar la arrogancia, el orgullo, la prepotencia, la independencia de los seres humanos hacia Dios o contra Dios. Salirse, desligarse de Dios. Parece que él fue el constructor de esa torre, de la torre de Babel y también de la ciudad. Así que era pues un lugar apropiado muy seguramente para que él se creara un imperio mundial que iba opuesto al mismo Dios y para realizar pues posiblemente un sueño que necesitaba de muchos componentes. Tal vez su sueño era ser el más poderoso, como se dice en la misma palabra, que era el hombre más poderoso, el primer hombre poderoso en la tierra. Pues muy posiblemente, imagínese que cuando a un hombre se le da poder, pues imagínese cómo se convierte el corazón. Es decir, un hombre con poder, pues es un peligro, porque el corazón tiende a ufanarse, tiende al orgullo, tiende a autoconfiarse, tiende a muchas cosas un hombre cuando es poderoso. Así que imaginémonos que Nimrod, el primer hombre poderoso en la tierra, pues lo primero que dice tal vez es decir, vamos a demostrar que no necesitamos de Dios. Vamos a hacer y por eso dice, edifiquemos, construyámonos. ¿Sí nota las expresiones? Y no están diciendo, ay, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a construir una torre. No dice, construyamos, edifiquemos, preparemos, hagamos ladrillo. Esas son puras expresiones del corazón humano arrogante, prepotente hacia Dios. Así que pues él, para crear esa ciudad, para edificar esa ciudad, para realizar el sueño de crear una ciudad y una torre que le generara poder, pues en primer lugar tenía que edificar un centro unificador, es decir, una especie de sede o cuartel general, por decirlo así, una capital y un lugar de centro de reunión. Por ello edificó esta ciudad, es decir, para poder reunir a los habitantes de la tierra de aquella época. Pero también en segundo lugar, necesitaba un centro de poder de convocatoria, es decir, no solo era geográfico, sino también a la vez psicológico, es decir, que proporcionara a los pueblos un punto de referencia, que era necesario un monumento que simbolizara de alguna manera una motivación común, es decir, edifiquémonos una torre, es decir, a algo donde mirar, a algo donde apuntar de nuestro esfuerzo humano. Eso me recuerda a mí cuando alguien se paró en unas cercas de unas tierras y dijo, todas estas tierras debieron haber sido mías. Y cuando la gente tiene posesiones, entonces empieza a decir, mi casa, mi carro, mi trabajo, mi vida, y todo es mi. Pues ellos, lo que está haciendo aquí Nimrod posiblemente, es precisamente reunir la gente y a la vez edificarse una ciudad para poderlos convocar, pero a la vez dentro de esa ciudad que haya un marco de referencia como es la Torre de Babel, para que cuando la miren puedan decir, es lo que hemos edificado, esto fue lo que nos ganamos con el sudor de la frente, como suelen decir muchas personas hoy en día. Hoy en día el ser humano es tan orgulloso que no quiere que le regalen nada. Por eso la salvación le cuesta al ser humano, porque como es gratis, pues es gratis, pues digamos en el caso para nosotros, porque es por gracia, no hay que hacer ningún esfuerzo humano. Entonces, como el ser humano está acostumbrado a ganarse las cosas para ufanarse, para volverse prepotente y arrogante y decir, es que esto me lo gané con... Entonces, por esa situación, el ser humano no le cabe en su razón que la salvación sea gratis, quiere ganárselo todo. Por eso entonces la gente dice, es que yo voy para el cielo porque fui buena persona, porque hice obras, porque hice tantas cosas, porque es la condición del carácter del ser humano. Así que en todas las épocas de la historia, pues se han erigido, así como en la Torre de Babel, que son símbolos nomás de la arrogancia humana, pues se han erigido, por digámoslo así, construcciones y lugares de encuentro, con el objetivo de unir los ideales de todas las gentes y de los intereses de los pueblos. Por ejemplo, ¿por qué se convocaron ahora en las ciudades las plazas públicas? Para reunirnos allí, para protestar, para reunirnos allí, para reclamar derechos. ¿Por qué los seres humanos siempre tienen puntos de partida donde se pueden reunir y en común interés lanzar de alguna manera voces
contra lo que no les beneficia o contra lo que no están de acuerdo. Entonces, pues desde ese momento, cuando Nimrod edifica la ciudad de Babel y con su torre, pues es lo que está haciendo. Él es el más poderoso de la tierra y él quiere tener dominio sobre el mundo. Y establece una ciudad, pero también establece un símbolo para que cuando todos miren allí, pues sencillamente es un punto de encuentro, de referencia, donde todos pueden tener las cosas en común. ¿Y cuáles son las cosas en común en ese entonces? Pues las cosas en común es que nosotros no necesitamos de Dios, que nosotros podemos solos, que nosotros hemos edificado. Hagámonos una torre, cosámonos el ladrillo, edifiquémonos. Es decir, la arrogancia y la prepotencia de los seres humanos arranca desde allí. Así que las frases edifiquemos una ciudad, edifiquémonos una ciudad y hagámonos un nombre expresan una actitud prácticamente de desafío y a rebelión abiertas hacia Dios. Así como una desmedida también ambición por el proyecto que tienen todos los seres humanos. Como decía hace un momento, los seres humanos no quieren que le regalen nada. Los seres humanos todas las cosas se las quieren ganar. El ser humano es arrogante y prepotente por naturaleza. Entonces por eso nos damos cuenta de que cuando alguien consigue algo, entonces pues quiere mirar a los demás por encima del hombro o por debajo del hombro, como le quiera llamar usted. Se cree más importante que los otros. ¿Por qué? Porque tiene lo que el corazón natural, por una condición caída desde el huerto del Edén, le dicta. Ahorita más adelante lo voy a explicar. Le voy a explicar eso allí. Entonces, lo cierto es que el proyecto aquí tuvo ciertamente un mal comienzo. Empezó mal. ¿Por qué empezó mal? Empezó mal sencillamente porque se trataba de una empresa enteramente humana, es decir, sin Dios. Y sus promotores tenían por objetivo era engrandecer el orgullo humano, el objetivo de crear una torre, de hacerse una ciudad, pues sencillamente nada más y nada menos que el objetivo era exaltar al ser humano, exaltar, es decir, el antropomorfismo, la antropología prácticamente surge de allí, el ser humano queriéndose exaltar a sí mismo, el ser humano creyéndose y queriendo ser Dios y como Dios, como eso ya viene desde el huerto del Edén, eso ya se lo dijo la serpiente a Eva. ¿Qué va? Lo que pasa es que sabe Dios que el día que coman de ese fruto, ustedes van a ser como Dios. A partir de ahí los seres humanos quieren ser como Dios y saber más que Dios y creer que son el Dios de su vida y que no necesitan de nadie, que no necesitan de Dios, que pueden solos, que son suficientes y autosuficientes y nadie se meta con mi vida. ¿Sí notan? Entonces, desde allí edifiquémonos, hagámonos, construyámonos. El ser humano siempre ha querido levantar las empresas de su vida simplemente sin Dios, fuera de Dios, separado de Dios, precisamente para cuando llegan los logros, ufanarse de alguna manera de los logros que ha obtenido. Así que como decíamos hace un momento, este proyecto de levantar esa torre de Babel, pues comenzó mal porque sencillamente era solamente el esfuerzo humano, hasta el punto de engrandecer al hombre y definitivamente independizarlo de Dios por total. Así que la Biblia es clara en sus advertencias. La Biblia advierte acerca de eso, de la pretensión del hombre, de sus pretensiones de separarse, de desligarse de Dios y de creer que es dueño absoluto de su vida, de su tiempo, de todo lo que lo rodea. Y en Santiago, sencillamente, pues nos da claridad acerca de esto, cuando los seres humanos pretendiendo edificar un futuro, digámoslo así, por sí mismos, lejos de Dios, ignorando a Dios, entonces mire lo que dijo Santiago acerca de esa arrogancia. Dijo Santiago 4:13 al 16, dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos. ¿Y nota si le parece asociar eso con lo que pasó allá en Génesis 11? Edifiquemos, hagamos, construyamos. Pues aquí mire que aquí estaba Santiago diciéndonos
dándonos una claridad de una advertencia que hace el Señor. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estas palabras aquí describen a aquellos que están llenos de presunción, trazan sus propios planes con total independencia de Dios, no quieren saber de Dios, creen que pueden por sí mismos, como si fueran capaces de controlar aún sus propias vidas y controlar aún las circunstancias que los rodean. ¿Cuántas veces uno escucha personas decir, yo puedo manejar esto, yo tengo esto bajo control, yo puedo controlarme cuando me meto un cacho de marihuana, yo sé que no me voy a volver marihuanero porque yo lo puedo controlar, yo puedo controlar el alcohol, yo puedo controlar todo, y el ser humano siempre cree tener todas las circunstancias y las situaciones bajo control. No ha podido el ser humano. El mundo que tenemos hoy nos cuenta, nos testifica de que el ser humano le quedó grande. Sin Dios no puede. Jesús dijo muy claramente, separados de mí nada podéis hacer. Pero el ser humano sigue siendo necio, terco, arrogante, orgulloso, prepotente. Querer que puede sin Dios, que funciona sin Dios, que no necesita de Dios para nada. ¡Qué tremenda arrogancia! Sin darse cuenta de que su existencia es temporal, de que sus circunstancias son provisionales, son inciertas, no sabemos qué será mañana. El tiempo no les pertenece tampoco, y menos sus vidas, ni menos la salud. También son frágiles, son transitorias. Todo lo que tenemos en esta vida es transitorio, es efímero, es inseguro. Mañana no existe, ayer ya se fue. Lo único que tenemos es el día de hoy, el ahora, no tenemos nada más. Pero el ser humano, mañana voy a ir, el domingo iré, la otro año. ¿Sí nota lo que dice Santiago? La arrogancia del ser humano. Así que también vemos que ese orgullo es precisamente lo que les impide definitivamente reconocer su dependencia de un creador. Es el orgullo espiritual lo que no les deja entender y reconocer que hay un Dios creador, que somos criaturas. No nos creamos a nosotros mismos, no nos hicimos a nosotros mismos, dice por ahí uno de los salmos. ¿Sabe que una reacción parecida también la contó Jesús? De aquel hombre cuyo patrimonio había crecido tanto y que en medio de su prosperidad inclusive también prescindió de Dios. Y el Señor nos cuenta esa parábola por allá en Lucas capítulo 12. Dice, también le refirió una parábola diciendo, Lucas 12, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Se cree que la muerte se le apareció a un hombre y le dijo, esta noche voy a venir por usted. Esta noche voy a venir por usted. Y el hombre era bastante barbado y bastante peludo. Y el hombre todo asustado cuando le dijo la muerte que iba a venir por él, dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya la muerte me anunció que esta noche va a venir por mí. Ya sé qué voy a hacer para que la muerte no me encuentre. Entonces se afeitó y se quitó todo su cabello y se acostó a dormir. Cuando llegó la muerte, efectivamente por la noche dijo,
Vengo ahora sí a llevarme al que le dije que me lo iba a llevar. ¿Dónde está? Yo recuerdo que era mechudo y recuerdo que era barbado. No lo veo. Bueno, pero como no veo a este mechudo ni barbado, entonces me llevo este calvito. Hermanos, son cosas, hermano, que no podemos ir contra eso. No podemos ir contra eso. Entonces el mismo Señor dice, a veces somos necios creyendo que tenemos todo el sartén por el mango. Y el mismo Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? ¿De quién? Así que como enseñan para todos los seres humanos de todos los tiempos, el Señor termina aquí con este versículo diciendo, como una enseñanza que nos da, como una lección que nos da a los seres humanos de todas las épocas, de todos los tiempos. Jesús dijo de aquel hombre, dijo, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Más allá prácticamente de toda apariencia de riqueza, quedaba así al descubierto la pobreza y la miseria de su propia alma, de este hombre rico, su miseria espiritual, su impotencia para agradar a Dios en esta vida y cruzar el umbral de la muerte para entrar en la eternidad. Entonces mire que allá, Señor, no le vamos a llegar con cuántas casas edifiqué, cuántos carros tengo, cuánta plata tengo en el banco, cuántos logros tengo, cuántos cartones conseguí. No, allá no nos vamos, eso no nos sirve de nada, mi querido. De nada, ya no nos van a pedir cuenta de eso. Eso no nos va a servir de nada. Así que eso es por ello que lo que el libro de los Proverbios del rey Salomón también escribió seguramente cuando dice que describen el final de toda presunción de los seres humanos, del orgullo, de los intentos de prescindir de Dios, de lograr cosas sin Dios, de pensar que no necesito a Dios. Y Salomón escribió en uno de los Proverbios 14, escribió, hay camino que al hombre le parece derecho. Hay caminos que al hombre le parecen que son derechos, que no necesitan de Dios, pero su fin son camino de muerte o es camino de muerte. Miremos lo que dice el versículo 4 de Génesis capítulo 11. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Oigan esa expresión, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquella torre no fue construida como un refugio. No fue para prevenir de posibles inundaciones o un futuro diluvio. No la construyeron con ese fin, sino que fue una muestra, como dijimos anteriormente, de la actitud arrogante y desafiante de los seres humanos o del corazón humano hacia Dios. En su ambición, aquellos seres humanos mostraron una actitud de desafío abierto y una rebelión hacia Dios. Él les había ordenado, recuerde, Él les había ordenado que se esparcieran por toda la tierra y que la multiplicaran y que la poblaran. ¿Se acuerdan? Y ellos que respondieron, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos sabían que tenían que recorrer toda la tierra, pero ellos dijeron, no, hagámonos un nombre por si llegamos a ser esparcidos. Es decir, ellos no estaban dispuestos a someterse a Dios. Querían engrandecer al hombre hasta el punto de independizarlo de su creador. El orgullo humano. Pretendían construir sus destinos prácticamente por sí mismos. ¿No le parece como familiar todas esas expresiones? Ellos pretendían prácticamente construir su propia vida, tratando de demostrar que no necesitaban de Dios, como hasta el día de hoy, que podían valerse por sí mismos, creando obras, creando monumentos, fabricando ciudades. Pretendían demostrar que eran capaces de hacerlo, dejando a Dios fuera de sus proyectos. Como hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sucede lo mismo. Mucha gente funciona queriendo sacar a Dios de sus vidas, de los hogares, de las naciones, de las universidades, de los colegios. Todo el mundo quiere funcionar sin Dios. Y la historia cuenta de cosas que han sucedido por sencillamente sacar a Dios de las vidas. No vemos prosperidad en eso. No vemos allí
futuro asegurado en eso. El que anda sin Dios, hermano, anda como un barco a la deriva. Aquellos hombres de la llanura de Sinar, es decir, esos hombres de la Torre de Babel, en sus esfuerzos por exaltarse a sí mismos, nos revelan que sus aspiraciones definitivamente consistían en querer llegar al cielo, oiga, querer llegar al cielo con sus propios esfuerzos humanos. Sí dice así el texto, verso 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. ¿Sí oye? Eso nos está diciendo de qué, del esfuerzo humano del hombre, de querer pertenecer o llegar al cielo. ¿Cuántas veces escucha uno cosas de este tipo? Ay, ese ya tiene ganado el cielo. Ya se ganó un pedacito de cielo porque es que es tan buena papa, es tan buen esposo, es tan buen empleado, es tan buen ciudadano. Ese ya tiene el cielo ganado. Claro que sí, convencido, porque dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Ahí se lo dejo de tarea. Así que en esos esfuerzos, pues sencillamente, ellos querían eso. Sus pensamientos eran bien terrenales, persiguiendo la gloria, la fama, el poder sin Dios. Sin Dios. Oiga, esto fue lo mismo que Satanás, o es lo que Satanás le ha venido proponiendo a la raza humana. Poder, fama, vanagloria, riquezas, sin Dios. Y fue lo mismo que intentó inclusive con nuestro Señor Jesucristo allá en el desierto. Miremoslo, Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿De qué está hablando aquí? De poder sin Dios. Que estas piedras, nomás di la palabra e inmediatamente aparecerá pan. Eso es la tentación del poder sin Dios. Busque poder sin Dios. Y Satanás le susurra al oído del ser humano, hágale, usted también puede ser poderoso sin necesidad de Dios. ¿Y qué le respondió Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora, Satanás no le está ofreciendo a Cristo solamente poder sin Dios, ahora le está ofreciendo gloria y fama sin Dios. Bótese para que todo el mundo lo vea y digan, oh, wow, qué hombre. ¿Sí nota? Aquí le está ofreciendo gloria sin Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le dijo, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, ¿de qué le está hablando? De riquezas, de tesoros, de posesiones, pero sin Dios, fuera de Dios. Entonces miren lo que está ofreciendo aquí. La tentación que tuvo el Señor Jesucristo en el desierto no es otra cosa más que la invitación que Satanás le ha hecho a los seres humanos a lo largo de toda la historia. Te voy a dar poder, te voy a dar gloria, te voy a dar fama, te voy a dar riquezas, pero lejos de Dios. ¿Y qué le contestó el Señor? Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Óigala, por eso hay que estudiar Biblia. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. La Torre de Babel era también un símbolo religioso. Era un sigurat, como ya le acabé de decir hace un tiempo. Era una torre piramidal. Por aquel valle han quedado pues en ruinas de construcciones de varios sigurat, de varias torres de esas. En ellas los seres humanos adoraban a las criaturas, como le dije hace un momento, y a la creación más que al mismo creador. Tenían una especie de pasillo que iban subiendo, como le dije, de una manera espiral hasta llegar a la parte superior donde tenía lugar la adoración, como le dije hace un momento, al sol, a las estrellas,
a la luna y que en ocasiones también allí se ofrecían sacrificios humanos para aplacar la ira de esos dioses, porque eran dioses iracundos, eran dioses paganos, eran dioses crueles, eran dioses inaccesibles de ese tipo. Entonces, miremos lo que dice el versículo 5 y el versículo 6 del libro de Génesis. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Es decir, como todos hablaban el mismo idioma, no tenían problemas para comunicarse entre sí. El ser humano de aquellos tiempos evidenciaba definitivamente que continuaba la naturaleza caída, perdida y totalmente depravada, a pesar del juicio del diluvio. Es decir, ¿se acuerdan que Noé, cuando salió del arca, vio que todo era nuevo, menos su naturaleza? Seguía con la naturaleza vieja, con la naturaleza caída. Es decir, Noé no salió con una nueva naturaleza. Salió con la misma naturaleza caída, con la naturaleza de Génesis 3. Con esa misma naturaleza, Dios no se la cambió. Así que esa naturaleza pues siguió ganando espacio, esa naturaleza caída, infectada por el pecado, y a pesar de que el diluvio se pensaría que hubiese habido una nueva creación, por supuesto hubo una nueva creación, pero con la vieja naturaleza, espiritualmente y moralmente hablando. Dios no podía ignorar esa rebelión de los seres humanos. Iba a colocar rápidamente una barrera de protección allí. Esto era necesario porque el ser humano ya había desarrollado, prácticamente era una criatura competente. Era alguien que tenía todo el poder y toda la capacidad. De hecho, el mismo Señor lo vio allá, lo decretó en Génesis 6. El mismo Señor dijo, vio Dios que los designios de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. ¿Qué capacidad que tiene el ser humano para lo malo? Oiga, si así fuera para lo bueno. Pero qué capacidad que tiene el ser humano. Qué capacidad que tiene para la maldad. Y en el tiempo de esta ciudad de Babel con su torre, pues no era la excepción. Dios vio que esta gente iba sin freno. Vio Dios que esta gente iba con toda. Es decir, iban progresando espiritualmente en cuanto al camino de la maldad. Pues imaginémonos a qué extremos había llegado esta humanidad. Toda ella expresándose por un mismo idioma y reunida toda para oponerse contra Dios. Qué tremendo eso. Ahora verso 7 dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Así que de esta manera fueron dispersos por toda la tierra. Habían estado unidos en rebelión, pero ahora no podían entenderse ni comunicarse entre sí. Dios les confundió el lenguaje. El método utilizado aquí no podía haber sido más efectivo. Ese método que usó el Señor de confundirles el lenguaje. Les confundió el lenguaje y dejaron de construir. Ya no se entendían. Porque las barreras idiomáticas fueron realmente eficaces. Es decir, aún hoy separan a los pueblos. Las barreras de idioma, más que las propias fronteras, más que los océanos, más que cualquier otro accidente geográfico. Dios dijo que confundiría su lenguaje y mientras estaban construyendo, pues de repente descubrieron que no podían entenderse. Quedaron locos, como dicen por ahí. No podían entenderse, así que el proyecto de edificación que tenían se vio inesperadamente interrumpido. No pudieron seguir construyendo ese sigurat. No pudieron seguir construyendo la ciudad. Y los constructores, dice allí el texto, que se alejaron de Babel en todas las direcciones. Así que podríamos decir que aquel evento fue realmente extraordinario. Fue prácticamente un milagro
que afectó tanto la facultad de hablar en otras lenguas como la capacidad para entenderlas. Es decir, el Señor le pegó donde era, al confundirle la lengua a los seres humanos. Podríamos preguntarnos si esto fue una bendición o una maldición para la humanidad. Pues desde el punto de vista de Dios, de los propósitos de Dios, podríamos pensar y decir, claro que fue una bendición. ¿Por qué fue una bendición? Porque si no hubiera sido así, hermano, los seres humanos tal vez ya no existiríamos. Tal vez ya nos hubiéramos autoeliminado. Porque la capacidad de maldad del hombre iba creciendo, iba en crecimiento acelerado, agigantado a la destrucción. Si hasta el día de hoy vemos que el ser humano se está destruyendo, que es tremendo y que es incoherente de ver que los seres humanos, que tanto se habla de civilizados, de civilización, de progreso, de tecnología, de avances tecnológicos, industriales, de avances científicos, y el ser humano, ese ser humano que tiene esa capacidad, tiene la misma capacidad para autodestruirse. Pues fue benéfico, fue de bendición que Dios le hubiera confundido el habla, la lengua, el idioma, la manera de comunicarse a aquellos hombres que estaban construyendo esa torre de Babel. Fue de bendición, porque si no hubiera sido así, ya nos hubiéramos autoeliminado, ya no existiríamos posiblemente. Y también podríamos decir que desde la perspectiva de la tendencia del hombre a alejarse de Dios, fue pues claramente un juicio o fue un castigo. Porque a través de los siglos, óigame bien, a través de los siglos, la humanidad ha continuado dividida. Dividida por ideologías, dividida por creencias, dividida por fronteras, ¿sí nota? Dividida por idiomas, dividida por razas, por costumbres, por culturas. El ser humano está dividido. A partir de allí prácticamente el hombre está bajo un juicio. No hay una unidad. Así que frente a este incidente del movimiento de confusión de lenguas, pues también vamos a ver una respuesta. Vamos a colocar estos eventos de las lenguas, no lenguas angelicales, sino idiomas, y los vamos a poner en el marco del día del Pentecostés. En Hechos capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas, oiga, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos y de todas las naciones, oiga, y de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿no son galileos y todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Sí notan eso? Aquí no se habla de lenguas angelicales. No. Aquí se está hablando de idiomas. Porque había gente de todas las naciones y todos entendían, como ellos mismos testifican en el versículo 11 de capítulo 2 de Hechos. Dice, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Entendieron? Óigame lo que le voy a decir. El evangelio fue predicado en todos los idiomas. La gente estaba confundida desde la Torre de Babel. Desde ese momento el mundo estaba confundido, dividido. Pero el evangelio ha traído la capacidad de hablar un solo idioma,
de hablar un solo lenguaje y de unir a los pueblos. ¡Qué tremendo! El evangelio fue predicado en todos los idiomas aquí en Pentecostés, porque todos los que estaban congregados allí pudieron entender. Se trataba, dijeron, oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En el día del Pentecostés Dios estaba presentando su respuesta a la Torre de Babel. Les estaba diciendo a la humanidad, tengo un evangelio, un mensaje para ti, y vengo a ti con el evangelio proclamado en tu propio idioma. Todas las naciones del mundo lo pueden entender. Es una obra que Dios ha hecho, óigame bien, y en la actualidad la Biblia misma ha sido difundida a más idiomas que cualquier otro libro, y está siendo traducida no solamente en idiomas, sino está siendo traducida también en dialectos de todas las etnias del mundo. Todos pueden entenderla, y distribuida a centenares de pueblos, tribus alrededor del mundo. El evangelio es para toda la humanidad. Es fácil de entenderlo. Todos lo pueden entender en su propia lengua, en su propio idioma. Es el propósito de aquel milagro de la predicación en varios idiomas en el día del Pentecostés. Era que la raza humana, era el propósito allí, que la raza humana supiese que Dios había provisto una contestación, una solución a lo que había sucedido en esa confusión en la Torre de Babel. Ahora venía un mensaje claro. Él tiene redención para el ser humano, porque de parte de Dios su misión se ha cumplido en la cruz. Todos los seres humanos, todas las etnias pueden entender el lenguaje y el mensaje de la cruz. Es para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que el plan de Dios, por parte de Dios, su misión ha sido cumplida en la cruz. Cuando Jesucristo vino, su Hijo murió y luego resucitó. La cruz fue puesta en alto para que todo el mundo viera y leyera ese lenguaje de salvación y de redención para todos los seres humanos. Cada persona puede escuchar el mensaje de Dios y volverse a Él. Todos los seres humanos. El evangelio también es para ti. También es para ti, mi querido. Quien quiera que seas, quien estés allá al otro lado de la línea, quien quiera que seas y cualquiera que sea el idioma que tú hables, también es para ti. Es para ti y para todas las naciones del mundo, como bien lo vio Juan allá en su visión en el libro de Apocalipsis capítulo 7. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Aleluya, gloria a Dios. Y al que está sentado en el trono, sea la gloria, la honra, por siempre y para siempre. Amén. Hermano, es un lenguaje claro, nítido, entendible para todos los seres humanos. No hay excusa para nadie. Nadie puede decir que no entiende este lenguaje, que está confundido. Ningún ser humano es asequible para todos los seres humanos. Este mensaje de salvación traído nada más y nada menos que por Dios mismo para ti. Es la oportunidad, mi querido. Ahí está más claro, no puede cantar un gallo, dice por ahí. Es nítido el mensaje del evangelio. Es para todo aquel que se arrepienta. Es para todo aquel que reconozca que Jesucristo es su Señor y que es el Salvador del mundo. Y en esta hora de la noche te quiero invitar, allí donde estás. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Pues dile, Señor, en esta noche yo me arrepiento. Reconozco que
A lo largo de la historia yo mismo he levantado mi propio Babel, mi propia torre, mis propios esfuerzos. Yo a lo largo de la vida, Señor, he dicho, voy a edificar, voy a hacer, voy a ir por allí y sin Dios. Perdóname, Señor, porque no te he tenido en cuenta en mi vida. Tú eres el que edificas mi vida y me he dado cuenta que yo he tratado de estar edificando mi propia vida en mis propios esfuerzos. Perdona mi arrogancia, perdona mi orgullo, perdona mi prepotencia, perdona mi necedad. Hoy me arrepiento, Señor, delante de ti. Y hoy quiero reconocerte, Jesucristo, que es el lenguaje de Dios para salvarme. Que esta noche me has hablado claro, que me has hablado conciso, que me has hablado puntual. Y en esta noche yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ven a mi vida, entra a mi corazón y sé el Señor de mi vida. Y escribe mi nombre allí, en el libro de la vida. Y no lo borres de allí jamás. Gracias por hacerme tu hijo, porque tu palabra dice que a los que creyeron, a los que le recibieron, a ellos les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Y en esta noche, Señor, porque he hecho esta oración con sinceridad, con efectividad, con honestidad, me declaro, y la Biblia dice que si te he recibido en mi corazón con toda sinceridad, soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Gracias, Señor, por hacerme tu hijo, tu hija. Te doy a ti la gloria. Ayúdame a vivir caminando, Señor, en la dirección que tú me hablas, en otro lenguaje, en el lenguaje claro y nítido de tu palabra, para crecimiento, para que mi fe crezca, para que cada día te ame más, haga tu voluntad y me acerque más a ti. Y el día que muera, Señor, pueda tener la certeza de que voy a estar contigo. A ti te doy la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos y te damos a ti la gloria por tu palabra. Gracias, Señor, porque un día trajiste el mensaje de salvación a nuestras vidas y lo pudimos entender. Te alabamos, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Dios me los bendiga a todos. Una feliz noche para todos. Descansen, un abracito. Muchas bendiciones. Chao.